etapas del proceso penal. O Ronald Carreño, por cierto. Ok, las etapas en el proceso penal, como tú bien sabes, tienen varias fases. La primera es obviamente cuando se da la detención de alguien que se coloca al margen de la ley, que pudiera ser por la vía de una investigación previa de un órgano auxiliar de justicia o del propio Ministerio Público o en flagrancia. Posteriormente a eso está la presentación de esas personas ante un tribunal, donde las partes tienen la oportunidad de presentar, en este caso, o un alegato para imputar, lo hace el fiscal del Ministerio Público, y la defensa, bueno, para expresar la inocencia de la persona a quien se está defendiendo. Queda entonces de parte del juez decidir. Luego vienen, obviamente, los días posteriores, los 45 días donde tanto el fiscal como la defensa están haciendo sus debidas diligencias. En el caso del Ministerio Público las hace para acusar o no. En el caso de Tarazona, él fue imputado y luego acusado. Estamos ahorita en una fase de juicio donde, bueno, mira, yo siempre digo que con todos los defectos, errores que pueda haber en todo sistema penal, incluyendo el venezolano, aquí se hace el esfuerzo para que haya un debido proceso, un juicio justo. Y en ese sentido, bueno, habrá la oportunidad, en este caso, lo que tú me has mencionado, de que finalmente pueda darse una decisión final, una sentencia definitiva. Hasta lo que hemos tenido ahorita en ambos casos que tú mencionas, hay elementos de convicción que dan un margen de responsabilidad a estas personas en los hechos por los cuales se le ha previamente imputado y acusado. Fíjate, Nicaragua acaba de montar en un barco y sacar del país una cantidad de presos, entre ellos a Sergio Ramírez, que acompañó a la revolución sandinista, el poeta Sergio Ramírez, como cardenal. Ambos terminaron siendo perseguidos. Lo que ocurre en Nicaragua es comparable a Pinochet y más allá. Violación de derechos humanos, persecuciones, pero además Petro acaba de declarar que en Nicaragua hay violación de derechos humanos, lo mismo Boris dice que es un dictador. Hay una política, tú acabas de venir de Cuba, hay unas tendencias en la izquierda latinoamericana, Nicaragua, Cuba, y hay otras, Boris, Petro, Lula, que son de tendencia de democracia liberal, como dice Petro. Pero lo cierto es que el tema de los presos políticos siempre ha sido el argumento que se utiliza contra los regímenes de izquierda como violadores de los derechos humanos. Y cuando uno habla de la situación de los presos en Venezuela, fíjate, 447 casos se denuncian en el CPI. Escúchame, yo creo que ahí tú estás incluyendo o estás mezclando la gimnasia con la magnesia. No, te estoy diciendo, hay dos tendencias. No, ¿A cuál apuestas me tú? refiero cuando hablas de presos. Porque, por ejemplo, los presos de la Operación Gedeón los meten en esos 400. Oye, perdón, son gente que incursionaron vía marítima para matar, para aniquilar, para disparar y producir un magnicidio contra el jefe de Estado, Nicolás Maduro, y contra las principales autoridades civiles y militares. Entonces los meten en esa lista. Los del intento de magnicidio vía drones, los meten en esa lista. Los que quemaron vivos personas, dispararon a matar en las llamadas guarimbas, los meten en esa lista. Eso es muy sabroso. Meten en esa lista los que participaron en el golpe de Estado del 30 de abril. Entonces, creo que si nos vamos a lo que nosotros fuimos, ambos, en nuestros orígenes juveniles, que militamos en los grupos de la izquierda romántica, que la llamaban la extrema izquierda, pero era la izquierda que, oye, arriesgó su vida por un ideal. Nosotros militamos en los comités de defensa de derechos humanos de aquella época, y yo pude ver cómo Doris Francia, la hermana de Néstor, Irma Barreto, estuvieron presas durante años, acusadas por tribunales militares por haber supuestamente instigado a la rebelión. ¿Y qué diferencia hay de eso con lo de ahora? ¿Por qué instigaron a la rebelión? Oye, porque escribieron unos artículos de prensa. No, pero aquí hubo guerrilla. No,
Aquí hubo guerrilla. Escribieron unos artículos de prensa, Doris Francia, Irma Barreto, sobre los presos, la fuga de La Pica, de la cárcel de La Pica. Por Dios, tú vas a meter preso por años a 2 mujeres por haber escrito sobre un hecho que ocurrió y que fue noticia. Pero yo en esa época me pronuncié contra eso. Pero como adivina, hoy me pronuncio por estos casos que porque te estoy señalando. Me las metieron presa porque Doris Francia dirigía, junto con Argelia Melet, junto con Clever Ramírez, el periódico Ruptura, el cual yo milité. Yo milité en Ruptura teniendo 14 años. Era la fachada de masas legal del PRD, el Partido de la Revolución Venezolana, fundado por Fabricio Ojeda y Douglas Bravo. Y meten presa a Irma Barreto, ¿por qué? Porque era la directora del diario Quehacer. O sea, y duraban años presa por tribunales militares. Eso no pasa en estos términos en Venezuela. Las personas que tú me estás mencionando, esa cifra que la abultan, ahí hay personas condenadas por terrorismo que quisieron y están confesas e incluso delataron y admitieron los hechos de haber intentado golpes de Estado, magnicidio, etcétera. Entonces no me parece correcta esa mezcla. Oye, porque yo entiendo que un preso político es aquel que por sus ideas políticas ha sido preso, pero aquí no estamos hablando de algo así. Aquí estamos hablando de personas que se alzaron no solo en armas, sino que bañaron de sangre en episodios sucesivos la nación venezolana. Oye, y entonces que va a haber impunidad. Es como que tú me digas, mira, Tare, en honor a que no haya preso, fulano mató en la avenida Baral a un niño, a una anciana. Oye, para que no haya preso hay que darle una libertad. No, señor. Pero explícame qué diferencia no puede hay haber en el caso de Albán, que muere en manos del Estado, o de Noel Rodríguez, que también murió en manos del Estado. Son diferencias altamente notorias. Las conozco ambas. En el caso de Noel Rodríguez, su madre, Zenaida Mata de Rodríguez, aún vive, va a cumplir casi 100 años. Mi vecina allá en el Tigre, estaba en Anzoátegui. Él estudió en el liceo donde yo fui presidente del centro de estudiantes, el Liceo Briceño Méndez, y donde milité en los comités de defensa de derechos humanos. Ya en esa época uno militaba en comité de defensa de derechos humanos, un liceo, ¿cierto? Yo también. Bueno, porque era así. Tú te metías en un comité de defensa de derechos humanos, o un frente cultural, o un frente obrero. Yo me iba por la parte de los derechos humanos. Y entonces, fíjate, Noel Rodríguez fue detenido en junio del año de 1973 en la avenida Baral. Lo detiene la DICIP. Se lo llevan al Teatro de Operaciones de Cocollar en el estado Sucre. Lo torturan hasta matarlo. Y desaparecen su cuerpo. De hecho, en entrevistas le preguntaban a Rafael Caldera por él y él decía que no existía, que quién era ese. Imagínate tú, ¿no? Su cuerpo apareció finalmente en el Cementerio General del Sur, se le entregó a su señora madre casi 40 años después. Pudo hacerle unas honras fúnebres. Ve la narrativa que te estoy diciendo. En el caso de Albán, lamentablemente hubo negligencia en sus custodios. Nosotros los imputamos, los acusamos por ese hecho, que fue un homicidio en el sentido culposo, pero obviamente tuvo un agravante, la negligencia de custodiarlo, porque él pide ir al baño y hasta donde, mira, nadie ha probado lo contrario hasta este momento. Todo lo que nosotros hemos recabado como Ministerio Público, lo que los han hecho los fiscales, los órganos auxiliares de justicia, es que él lamentablemente es un episodio que suele ocurrir en algunas personas de su condición privada de libertad, se lanza por esa ventana. Luego que los custodios de manera negligente le quitan las esposas cuando él pide ir al baño. Entonces, por esa razón están detenidos. Entonces yo quiero, oye, no compares aquella cosa con esta, o no me compares el ahorcamiento de Fabricio Ojeda en los sótanos de la antigua DIGESIN, que estaban, por cierto, frente al Palacio de Miraflores, el Palacio Blanco. Ahora, no comparemos eso, ocurrió el 21 venezolanos todos. Para decirte, sí, pero yo me refiero al yo lo que te digo que son yo me refiero al hecho penal, a la acción delictiva. Pero el hecho que haya denuncias de violación de los derechos humanos, que sigan las mismas denuncias que uno bueno, y aquí yo te puedo dar cifras de lo que hemos logrado nosotros en nuestra gestión contra ese tipo de prácticas. Pero no comparemos, por ejemplo, eso con la detención de una persona que previamente
ha rociado de gasolina a un ser humano y lo ha quemado vivo, como ocurrió en las guarimbas del año 2017. Entonces, no, este es un preso político. O sea, quemaste vivo a un ser humano, a Orlando Figuera, por ejemplo, o a otros que ocurrió porque venían con una franela roja. Acá, no se compara. El guardia nacional que le dispara al muchacho, hermano, en la todos autopista, ellos que todo están el país lo detenidos. ve. Pero es que tú sabes que todos están detenidos, están detenidos. detenidos. El caso que tú estás hablando es el que ocurrió en La Carlota. Esa persona fue condenada a 30 años de prisión porque él no solo tuvo un uso excesivo de la fuerza, independientemente que él pudo creer que le iban a lanzar una piedra, él no podía disparar unas rolineras a quemarropa y está 30 años. ¿Por qué eso no lo dicen? Pues condenado. Entonces, fíjate, nosotros hemos aquí recibido denuncias por presuntas violaciones de derechos humanos. Este año, mira, desde el 2018 hasta ahorita, mira lo importante del trabajo cuando hay eficiencia, responsabilidad de un fiscal general y de su equipo, de una Dirección General de Derechos Humanos, de unos fiscales nacionales, de unos órganos auxiliares apoyándonos aquí. Se ha reducido un 38% desde el año 2018 a la fecha. Se ha reducido. ¿Por qué tú crees? Porque mira, hay castigo, están viendo condenas de 30 años, de 20 años, de 15 años, dependiendo del delito. ¿Qué va a pasar con pero, el juicio? Pero es que, mira, con lo de la Corte Penal es que es Internacional. importante esto. No, te lo respondo con esto, con esta cifra. Ajá. En el 2018 se abrieron 13.234 causas, mientras que en 2019 se iniciaron 11.461, un 13% menos. En 2020 se abrieron 9.746 causas, 15% menos que en el 2019. En el 2021 se abrieron 8.237 causas, 15% menos que en el año 2020. En el año 2022 las cifras llegaron a 8.177, 1% menos que el año 2021. ¿Qué demuestra esto? Castigo, sanción, trabajo. Un funcionario policial sabe en este momento, el que me esté oyendo por radio, por televisión, por redes, que si comete una violación a derechos humanos, mira, le va a venir todo el peso de la ley. Porque debo terminar el total. Porque esto que te estoy respondiendo es la respuesta a la CPI. Está bien, pero me lo responde cuando regresemos. Pero rapidito, esta respuesta es a la CPI, fíjate. Nosotros hemos imputado 1.625 personas por violación.